La vieja furgoneta se detuvo con un chirrido en el cruce, dejándonos en medio de una nube de polvo. Cuando abrimos el maletero, me di cuenta de que habíamos empacado muchas más cosas de las que pensaba, 2 maletas grandes y 3 bolsos voluminosos que Liz y yo apenas podíamos arrastrar. La niña me miró con ojos cansados después de 2 horas de balancearse en la camioneta llena de gente y me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿falta mucho camino por recorrer?» «No, cariño, solo 2 cuadras más», respondí, ajustando la correa del bolso que se deslizaba de mi hombro mientras apretaba su mano con más fuerza. Rua Jardim, número 15. Nuestra nueva dirección. Una calle tranquila en las afueras de la ciudad, donde casas antiguas se alineaban como testigos de tiempos mejores. El asfalto, agrietado en varios lugares, permitía que crecieran testarudos brotes de dientes de león que insistían en crecer. El sol ya caía tras el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados que parecían presagiar algo incierto. La casa era exactamente como la había descrito el propietario por teléfono, una casa baja, de 2 habitaciones, con ventanas pequeñas y una valla torcida que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Sobre la puerta, el cartel con el año 1965 nos recordaba que aquellas paredes habían conocido días mejores. En el patio, un viejo manzano, cargado de pequeños frutos verdes, mecía sus hojas al viento. ¿Están aquí entonces? Ya pensaba que se habían rendido, dijo una voz detrás de nosotros. En el porche, una mujer baja, vestida con una bata de percal y secándose las manos en el delantal, nos observaba con curiosidad. «Soy María Ivanovna, la señora de la casa», se presentó, mientras sus ojos se detenían en Liz, que se apretó aún más contra mí. «Buenas tardes, soy Svetlana y ella es mi hija Elizabeta», respondí, forzando una sonrisa para ocultar la tensión. «Perdón por el retraso, pero las furgonetas para este lado de la ciudad son raras». Ella hizo un gesto con la mano, como descartando el tema. «Normal, al fin y al cabo es un suburbio. Pero tiene sus ventajas, silencio, nadie te molesta». Y añadió volviéndose hacia la puerta: «Ven, te mostraré cómo funcionan las cosas por aquí». Por dentro, la casa resultó ser más espaciosa de lo que parecía. Un estrecho pasillo conducía a una pequeña cocina, donde una estufa de leña despedía olor a brasas frías. Los 2 dormitorios, uno más grande y otro más pequeño, estaban separados por un estrecho pasillo. Las paredes en algunos lugares mostraban papel tapiz descascarado, y en el techo de la habitación una mancha amarillenta revelaba viejas infiltraciones. Pero el suelo, a pesar de su aspecto envejecido, era firme y no crujía. «¿Sabes cómo encender la estufa?», preguntó María Ivanovna, golpeando los ladrillos con los nudillos. «Puedo arreglármelas», mentí, aunque nunca había hecho eso en mi vida. «El agua sale del grifo del patio y de la ducha. El gas es de una bombona, de 2 hornillas. Y el baño, bueno, ya sabes dónde está», explicó abriendo los brazos como disculpándose. 20.000 al mes más facturas, como acordamos. Tragué fuerte. Era casi todo lo que podía permitirme. ¿Qué pasa si pago por adelantado 6 meses? Me aventuré, tratando de negociar un descuento. Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Pasó algo? No sé qué me hizo perder el control. Quizás el cansancio de tantos cambios, el agotamiento nervioso o simplemente la empatía que transmitía aquella mujer. Pero de repente comencé a contarle todo, sobre mi carrera como cirujano cardíaco, sobre la operación que cambió mi vida 10 meses antes, cuando un paciente con una rara complicación, una rotura del tabique interventricular, murió en la mesa de operaciones, a pesar de una lucha de 4 horas para salvarlo. Sobre Igor, mi marido, entonces subsecretario de Salud, quien, en lugar de apoyarme, simplemente declaró: «No puedo arriesgar mi carrera por tus problemas». Sobre la demanda interpuesta por la familia del paciente, la renuncia que pedí para evitar más bochornos y los meses que pasé deambulando por habitaciones alquiladas, siempre huyendo del pasado. Mientras hablaba, Liz entró discretamente en el dormitorio de atrás y agradecí ese pequeño gesto de privacidad. María Ivanovna escuchaba todo en silencio, asintiendo de vez en cuando o sacudiendo la cabeza, como si reviviera sus propios recuerdos. Cuando terminé, ella se levantó sin decir nada, llenó la tetera con agua y la colocó sobre la estufa. 15, dijo de repente mientras abría el gas. 15.000 al mes y nos dividimos las cuentas. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban comprensión. Mi marido también era un sinvergüenza, pero no era subsecretario, era un simple borracho.
Yo también tuve que fugarme con mis hijos, sin saber a dónde. Ajustó la llama y se volvió hacia mí. Los médicos siempre encuentran trabajo en alguna parte. En mi caso, no, respondí con amargura. Mi reputación está destruida. Donde quiera que vaya, las puertas se cierran. Creo que Igor se encargó de difundir mi historia. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó. Aceptaré cualquier trabajo siempre que me permita pasar tiempo con mi hija. Ella necesita ir a la guardería ahora y la escuela empieza en 3 meses. María Ivanovna se rascó pensativa la barbilla. Aquí la guardería es difícil, las colas duran 6 meses. Pero tengo una conocida que es profesora. Hablaré con ella, tal vez pueda conseguir una plaza. Esa noche Liz y yo dormimos en colchones improvisados en el suelo, cubiertos por un abrigo viejo. Al día siguiente nuestra primera tarea fue ir a la tienda de artículos para el hogar. Compramos cortinas baratas, 2 almohadas, una manta y las ollas y sartenes más sencillas. En el mercado encontré una mesa y 2 sillas usadas. El vendedor, un hombre con bigote amarillento por los cigarrillos, accedió a entregarlos por la noche pagando un suplemento. Pasamos todo el día limpiando la casa. Liz fregó entusiasmada las ventanas con periódicos humedecidos en vinagre, tal como le había enseñado María Ivanovna. Quité la grasa acumulada en la estufa y lavé los techos. El trabajo manual, aunque agotador, alejaba los pensamientos oscuros. «Mamá, mira qué bonito se ve», exclamó Liz mientras colgaba una cortina de tul que había comprado casi por nada. Un rayo de sol atravesó la tela, proyectando reflejos dorados en las paredes. «Parece sacado de un cuento de hadas», dijo, abrazándola y oliendo su cabello. Mi pequeña hada, capaz de ver la belleza incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, después de acostar a Liz en su cama finalmente hecha, me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. Era hora de hacer los cálculos. Quedaron 85.000 rublos. Igor debía pagar 12.000 pensiones al mes, pero en los últimos 3 meses solo las había depositado una vez. Gastos, alquiler 15.000, billetes unos 3.000, comida al menos 15.000. Total, 33.000 por mes. Si ahorrara todo lo posible, el dinero me duraría poco más de 2 meses. Cerré el cuaderno y apoyé la cabeza contra la pared. En mi memoria aparecieron imágenes del quirófano, la luz intensa, el pitido constante de los monitores, los rostros tensos de los anestesistas. Mis manos firmes con el bisturí. Doctor, la presión está bajando. Desfibrilador. Otra vez. Qué lejos parecía todo ahora. Como si perteneciera a otra vida. Desde la habitación de al lado se podía escuchar la respiración tranquila de Liz mientras dormía. Por ella enfrentaría cualquier cosa. Encontraría un trabajo por muy humilde que fuera, me recuperaría y demostraría a todos que no era tan fácil derrotarme a mí mismo. Una nueva vida, murmuré, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Una mujer cansada, pero con un brillo decidido en sus ojos, me miró. Empezaremos de cero, pensé. Al día siguiente tendría mucho que hacer, visitar todas las guarderías de la zona, enumerar las ofertas de trabajo, informarme sobre las escuelas cercanas para Liz. Estaba dispuesto a aceptar cualquier ocupación siempre que me dejara tiempo para dedicarlo a mi hija. Afuera las estrellas titilaban, indiferentes a los dramas humanos. El viejo manzano del jardín hacía crujir sus hojas, como si susurrara, todo irá bien. Y por alguna razón lo creí. La mañana siguiente amaneció húmeda y fría. Una llovizna fina, casi imperceptible, flotaba en el aire, mojando el pelo y la ropa. Liz estaba apoyada contra mí bajo un viejo paraguas cuyo alambre ya estaba roto, lo que hacía que la tela se hundiera y acumulara agua. Una guardería más y nos iremos a casa si lo olvidas, dijo, sonriendo para animarla. El octavo jardín de infancia que visitamos tenía el mismo aspecto deprimente, una valla descascarada, un patio de juegos desgastado y un director cansado detrás de un escritorio repleto de carpetas. La fila va hasta enero del año que viene, respondió ella, sin siquiera levantar la vista. Puedes dejar un formulario, pero no puedo garantizar nada. ¿Y si es una situación de emergencia? Necesito trabajar y no tengo con quién dejar a mi hija. Suspiró como si hubiera escuchado esa historia muchas veces antes. Para todos es una emergencia. Y volvió a hojear sus papeles, dando señal de que la conversación había terminado.
Sus ojos cansados apenas se levantaron para mirarme. 32 personas en fila, dijo el director con voz monótona. Podría ponerla en la lista de espera. Mientras salía por las puertas de la guardería, apoyé la espalda contra la pared húmeda. Un callejón sin salida. En todas partes, la misma respuesta. Lisa me miró en silencio con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. Mami, puedo quedarme sola en casa. Es verdad, lo juro. Ya soy una niña grande. Cada una de sus palabras apretó mi corazón. Mi hija de 6 años intentando resolver problemas de adultos. No, mi amor, aún eres pequeña. No te voy a dejar sola. Busquemos una solución. El siguiente destino era el Hospital Municipal número 2. Ya había recibido rechazos de la clínica del distrito y del hospital regional después de que analizaron mi currículum, un análisis sorprendentemente rápido, casi instantáneo. Menos de una hora después de entregar los documentos, llegó el veredicto. Igor debe haber estado comprometido con esto, pensé con amargura. ¿Eres Svetlana Morozova?, preguntó el director médico, un anciano de cejas pobladas, sacudiendo la cabeza antes de que pudiera confirmarlo. Lo siento, pero no hay vacantes. El anuncio en el sitio web ya se llenó ayer. Apartó la mirada, visiblemente avergonzado. Tal vez deberías buscar algo fuera de la ciudad. En ese preciso momento sonó el teléfono de su escritorio. Sí, esa es ella, lo escuché murmurar. Entendido, Igor Valerievich. No necesitaba escuchar nada más para saber que la conversación había terminado incluso antes de comenzar. Al mediodía, Lisa y yo estábamos exhaustos. Entramos en un café barato para calentarnos y pedimos té para compartir y un panecillo para ella. Vi a mi hija romper pequeños pedazos, saboreando cada migaja como si fuera un festín, mientras una ola de desesperación crecía dentro de mí. Después del almuerzo nos dirigimos a tiendas, oficinas y fábricas. ¿Tienes experiencia con un cajero?, preguntó una mujer corpulenta en el supermercado. No, pero aprendo rápido. ¿Qué pasa con el horario de 12 horas, de 2 de la tarde a 2 de la madrugada, con días libres cada 2 días? Necesito llevar y traer a mi hija a la guardería. Lo siento, no encaja. En el centro comercial, un gerente de recursos humanos hojeó mi currículum con desdén. ¿Conoce Excel a nivel básico? ¿Experiencia en ventas? Soy licenciado en medicina, pero... Necesitamos a alguien con práctica. Gracias por venir. En la fábrica de electrodomésticos, el guardia de seguridad ni siquiera me dejó pasar por el vestíbulo. Aquí solo contratan hombres para manejar las máquinas. Las mujeres trabajan en la cocina o en la contabilidad, pero las vacantes están cerradas. Al anochecer me senté en un banco cerca del mercado central y cerré los ojos. Lisa jugaba a mi lado, pateando piedras. Mami, mira. Tiró de mi manga. Un cartel en el cartel publicitario llamaba la atención: se necesita camarera para el restaurante Familia Otchak. Horario, martes y domingo de 5 a 11:30. Salario, 25.000 y propinas. Entrevistas diarias a las 3 horas. Miré el reloj, 4:10 de la tarde. Ya me había perdido el horario, pero no había nada que perder. El restaurante de la familia Otchak ocupaba la planta baja de una antigua casa del centro, con un cartel discreto, faroles de hierro forjado en la entrada y maceteros con petunias en las ventanas. A través de las vidrieras se podía ver una acogedora sala para 45 personas, con mesas de madera cubiertas con manteles a cuadros. El aroma a pan recién hecho y café envolvió el lugar tan pronto como cruzamos la puerta. ¿Podemos entrar?, le preguntó Lisa al portero, un hombre serio con traje oscuro. Por supuesto, señorita, respondió con una leve reverencia, lo que hizo que mi hija soltara una risita contenida. Dentro del restaurante, un joven detrás del mostrador de recepción estaba anotando algo en un cuaderno. Levantó la vista y sus ojos marrones me miraron fijamente. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte? Buenas tardes. Vine por el anuncio de la vacante de camarera, comencé, anticipando ya la negativa. Lo siento, pero llegas tarde. Ya hemos contratado a 2 empleados hoy. Cerró el cuaderno, pero hubo algo en su tono tranquilo que me impidió irme. Quizás el cansancio de tantos no, o el hambre que ya me mareaba. ¿No hay otros puestos disponibles?
Bueno, vaciló, mirando a Lisa, quien estaba fascinada por los detalles del restaurante. En realidad necesitamos un lavavajillas. Salario 28.000 más 10% de propina general. Mismo horario, martes y domingo de 17 a 11:30. Lavavajillas. Sentí que me ardía la cara. Mis manos, que ya habían empuñado bisturís y salvado vidas, ahora estarían sumergidas en agua con restos de comida. Fue una caída brutal. Como si notara mi vergüenza, añadió, tenemos equipos modernos, 2 máquinas industriales. Las condiciones son buenas. Ven, te mostraré la cocina. Y la cocina estaba efectivamente impecable, superficies relucientes, hornos de vapor, lavavajillas profesional. El trabajo no es agotador, explicó Dmitri, así se presentó, estrechándome la mano con firmeza. Básicamente clasificar, cargar las máquinas, comprobar la limpieza y organizar. Nada complicado. Lo pensaré, respondí sin convicción. ¿Quieres un poco de té? Ofreció de repente. Pareces exhausto. Entre un sorbo de té casero y galletas recién horneadas, terminé hablándole de Lisa, de la falta de guarderías, de los 3 meses que faltaban para ir a la escuela. Dmitri tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa. Tengo una vecina, Valentina Pavlovna. Una señora muy educada, profesora jubilada. Ha enviudado recientemente y creo que me encantaría cuidar de tu hija. No puedo pedir eso por ti, pero... Me entregó una tarjeta con un número de teléfono. Digamos que Dima lo indicó. En el autobús de regreso, Lisa dormía con la cabeza en mi regazo. Miró por la ventana y reflexionó, lavavajillas. La persona invisible en el restaurante en el último peldaño de la jerarquía, cuyas manos los clientes no saben que existe. Pero luego miré a mi hija, su cabello claro extendido sobre mi brazo y sus labios entreabiertos en un sueño confiado. Para ella, no solo lavaba platos, sino pisos, baños, todo lo que fuera necesario. En casa hice cuentas, 28.000 de salario base más unos 7.000 de propinas. Total, 35.000 rublos. Sería suficiente para vivir, tal vez incluso ahorrar un poco. Y lo mejor, el horario me permitió quedarme con Lisa hasta el almuerzo. Al día siguiente llamé a Valentina Pavlovna. La voz al otro lado de la línea era suave, con un ligero tono ronco, propio de alguien que pasó décadas explicando comas y metáforas. Dima habló muy bien de ti, dijo, invitándonos a tomar el té. Vivimos en el número 42 de la calle Lenin. Un edificio antiguo con techos altos. La casa de Valentina Pavlovna era exactamente como la había imaginado, un apartamento espacioso con muebles antiguos, estantes llenos de libros hasta el techo y un reconfortante olor a té recién hecho y canela. Dima me elogió mucho, sonrió la anfitriona, una dama elegante de cabello plateado y vivaces ojos grises. Dijo que pareces una persona muy decente. Apenas nos conocemos, murmuré, avergonzado. Dima tiene buen ojo para la gente, le guiñó un ojo a Lisa, ofreciéndole una galleta. Es psicólogo de formación, aunque trabaja como administrador. Mientras tomábamos té, Valentina Pavlovna contó su historia. Viuda desde hacía 2 años, había sido profesora de literatura durante 35 años. Su único hijo, Dmitri, fue su alegría y apoyo. Después de la muerte de su marido, los días se hicieron interminables. Los días parecían prolongarse sin fin, confesó con un suspiro. Los libros se salvaron, pero pesó mucho la falta de contacto humano. Discutimos las condiciones, 600 rublos al día, más comidas. Intenté protestar, era un precio demasiado generoso, pero Valentina Pavlovna se mantuvo firme. No regatees, querida. Es un precio justo por mi tiempo y responsabilidad, dijo sonriendo a Lisa. Además, añadió acariciando el brazo de la niña, me vendrá bien preparar a tu hija para la escuela. Después de todo, ya enseñé en los grados inferiores. Cuando nos despedimos, Lisa sorprendió a todos abrazando fuertemente a Valentina Pavlovna. Eres tan hermosa como una hada buena de los cuentos, declaró mirándola con admiración. Un sonrojo coloreó las mejillas de la mujer mayor y vi sus ojos brillar con lágrimas no derramadas. Afuera, mientras el viento frío alborotaba el cabello de Lisa, llamé a Dmitri. Acepto el trabajo, dijo, escuchando el alivio en su voz. Bien. Empieza el miércoles a las 5. Y Svetlana dudó un momento, todo irá bien.
Esa noche, mientras planchaba mi única blusa blanca, guardada para ocasiones especiales, me di cuenta de que ahora se convertiría en mi uniforme de trabajo. Lavado y relavado, pero todavía presentable. «Mami, ¿qué vas a hacer?», preguntó Lisa, sentándose en la cama, abrazando a su destartalado osito de peluche. «Voy a ayudar en la cocina de un restaurante», respondí evitando detalles. «¿Pero por qué no un médico? Usted es médico, ¿no?». Me senté a su lado y pasé mi brazo por sus delgados hombros. «A veces, mi amor, la gente necesita cambiar de profesión, y eso está bien. Lo importante es estar juntos. Tú te quedarás con tía Valía, yo iré a trabajar y luego reconstruiremos nuestras vidas». «¿De acuerdo?». Su mirada seria se fijó en mí. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», susurré, besando su cabeza mientras una bola se formaba en mi garganta. En la oscuridad de la habitación, mirando al techo, reflexioné sobre cómo la vida da giros inesperados. Hace 6 meses estuve frente a una mesa de operaciones, ahora me estaba preparando para lavar los platos en un restaurante. ¿Sería una caída humillante o un nuevo comienzo? Para una madre soltera, la elección entre orgullo y necesidad nunca ha sido difícil. «Deja la vanidad a un lado y haz lo que sea necesario», decidí cerrando los ojos. Mañana será un nuevo día. Quizás el comienzo de una historia diferente. El primer día en el restaurante Lar Familiar empezó con un nudo en el estómago. Llegué 20 minutos antes y me quedé vacilante ante la puerta trasera, sin tener el valor de entrar. La blusa blanca, a pesar de estar cuidadosamente planchada, parecía arrugada. Una sola frase seguía resonando en mi cabeza: «Dios mío, ¿de verdad voy a lavar los platos?». Yo, que ya había operado a corazones abiertos, ahora temblaba en la puerta de una cocina. «¿Te vas a quedar ahí congelada o vas a entrar?». La voz familiar me hizo darme la vuelta. Dima estaba apoyado contra la puerta, manteniéndola abierta con el hombro, mientras llevaba una caja de comestibles. En el interior, la cocina estaba a tope. Cocineros con batas de laboratorio inmaculadas removían cacerolas, camareras pasaban apresuradamente con bandejas y una música suave se mezclaba con el ajetreo y el bullicio. «Chicos, ella es Svetlana, nuestra nueva integrante», me presentó Dima con un amplio gesto. «Trátala bien». El chef Andrei, un hombre alto con tatuajes en los brazos, me miró de arriba a abajo con escepticismo. «¿Las manos están al menos firmes?». Su voz era áspera. «Este no es lugar para aficionados». Sin decir nada, me arremangué y estiré los brazos, dejando al descubierto las manos de un cirujano, fuertes, con venas y músculos bien definidos. «Lo hace», refunfuñó, asintiendo con la cabeza. «Reglas, yo mando». «Esas dos», señaló a 2 chicas, «son Aliona y Katia, camareras. En el mostrador, Sergei Barmin. El resto lo solucionas tú mismo». Aprender era una cuestión de supervivencia. Recibir platos sucios, clasificar por tipo, retirar restos de comida, cargar la lavadora, comprobar la limpieza, secar, almacenar. Y repetir sin parar, al ritmo de una línea de producción. Curiosamente, no me sentía avergonzado. Quizás porque, oculta a los ojos de los clientes, la cocina era un mundo aparte. O porque el equipo, a pesar de su aspecto rústico, resultó sorprendentemente unido y sin florituras. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la multitud disminuyó, Andrei colocó frente a mí un plato de risotto caliente. «Come. No tiene sentido desperdiciarlo». Un cliente se había quejado de que el arroz estaba duro. No mencioné que me había estado doliendo el estómago por el hambre durante horas. Le di las gracias y comencé a comer. El sabor era divino, hacía meses que nada sabía tan bien. «Siempre es así», explica Aliona, una chica frágil de pelo corto, guiñándole un ojo. «El chef nos da de comer. Pronto estarás tan redondo como un kolobok, bola de masa». Al final del día, cuando me disponía a irme, Katia me entregó una nota. «Tu parte». «¿Qué es eso?». «La propina. La compartimos con todos, cocinar, lavar, todo. Son 280 rublos». Era más de lo que esperaba ganar el primer día. «Gracias», fue todo lo que pude decir. «De nada», se encogió de hombros. «Te lo merecías». Dima me llevó a casa y me ayudó a cargar un paquete de comida que Andrei había reservado, para la pequeña, mientras empezaba a llamar a Lisa sin que yo supiera por qué.
¿Cómo estuvo el primer día?, preguntó, estacionando cerca de la puerta. Mejor de lo que imaginaba, admití. Pensé que sería más difícil, moralmente. Él sonrió. Aquí no tenemos lujos. Cada uno hace su trabajo. Lo que importa es tener las manos en el lugar correcto. Los días comenzaron a transcurrir hacia una rutina agotadora pero predecible. Despierta a las 8, desayuna con Lisa, ordena, camina, almuerza, hace los deberes y a las 4 llévala con Valentina Pavlovna antes de ir corriendo al trabajo. Solo regresé a medianoche cuando mi hija ya estaba dormida. Los lunes, mi único día libre, los dedicaba enteramente a ella. Lisa, para mi sorpresa, creó un vínculo profundo con tía Valía. Leían juntos, preparaban actividades escolares, caminaban por el parque. A menudo, cuando la recogía después del trabajo, los encontraba tomando té y discutiendo un libro. «Mamá, ¿sabes lo que leemos hoy?» «La caja de Malaquita», dijo Lisa, emocionada. «La dama de la montaña de cobre es tan hermosa, pero severa». Y hicimos un gecko de arcilla. Intentó pagarle a Valentina Pavlovna los 600 rublos acordados, pero ella siempre se negó. «Svetlana, 600 es demasiado. Aceptaré 400. Me siento mal cobrando por algo que me trae tanta alegría. Tu chica es un tesoro, inteligente e educada. ¿Cuánto tiempo hace que no me siento tan útil?» Después de un mes me di cuenta de algo extraño, por primera vez en años, me sentí parte de algo parecido a una familia. No esa familia formal que tuve con Igor, fría, marcada por una cortesía vacía y palabras sin sentido, sino una familia real, cálida y animada, donde a la gente le importaba simplemente porque existías. El incidente de la sal ocurrió al final de la 5ª semana. Era viernes por la noche, hora punta, el restaurante estaba lleno. Irrumpió en la cocina gritando, agarrando una mano que sangraba profusamente en su pecho. Rompí un vaso, me lo corté en la esquina, explicó entre sollozos. Actué por instinto. Sin pensarlo lo palpé, examiné la herida, un corte profundo en la palma, de bordes irregulares, sin llegar a las arterias, pero con un sangrado intenso. «Andrei, ¿dónde está el botiquín de primeros auxilios?» Mi voz sonó firme. «En el armario encima del frigorífico». «Sergei, alcohol y gasa». «Rápido». En menos de un minuto limpió la herida, evaluó la magnitud del daño y aplicó un vendaje. Movimientos precisos y seguros, como si los últimos 10 meses no hubieran existido. Aliona observó mis manos, olvidándose incluso del dolor. «Necesitas puntos». «Esto es solo para detener la sangre», advertí, arreglando el último lazo del vendaje. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Sergei, impresionado. «Cursos de primeros auxilios», respondí encogiéndome de hombros. Todo el mundo debería saber lo básico. Por el rabillo del ojo vi a Dima mirándome con una nueva expresión, atenta, casi intrigada, como si hubiera visto algo en mí que antes había pasado desapercibido. Pero él no hizo preguntas. Lo que me alivió fue que no hizo más preguntas y se lo agradecí. Empezamos a hablar con frecuencia después de los turnos. Generalmente eran diálogos cortos sobre cosas sencillas, como había ido el día, novedades, planes para el día siguiente. Pero por alguna razón, esas conversaciones se volvieron importantes para mí, como un soplo de aire fresco después de mucho tiempo en un ambiente sofocante. En los días de lluvia, Dima siempre me llevaba a casa. Una vez, a medio camino, se desató una auténtica tormenta. «Esperemos hasta que pase», decidió, estacionando al costado de la carretera. Nos quedamos en el auto, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo y hablando de todo, libros, películas, música, su formación en psicología y por qué había elegido trabajar en un restaurante, su madre que alquilaba el espacio, pero soñaba con algún día comprarlo directamente. «¿Qué pasa contigo?», preguntó de repente, queriendo saber qué hacía antes de lavar los platos. Me quedé helada, sin saber qué responder. «Mentir. Decir verdad. Cambia de tema». «Un poco de todo», respondí evasivamente. «Trabajé en varias áreas». Él asintió como si entendiera y no insistió. Pero sentí sospechas. Mi nivel de educación y mi forma de hablar me delataron. Lisa brillaba de felicidad cada vez que aparecía Dima. Siempre traía pequeños obsequios, papeles de colores para manualidades, un libro de dibujos, una piruleta con forma de gallina.
Mamá, el tío Dima es genial, ¿verdad?, preguntó una mañana en el café. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Dima parecía un buen hombre, pero abrirse, confiar, dejarlo acercarse daba miedo. Después de la traición de Igor, fue como si se hubiera formado una costra de hielo a mi alrededor, impidiendo que nadie pudiera penetrar. El teléfono sonó en pleno turno cuando estaba sacando la basura. El nombre de Igor apareció en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. 6 meses sin noticias, salvo mensajes secos sobre la pensión. Hola, su voz sonaba cansada. ¿Dónde vives ahora? Necesito ver a la hija. Por dentro todo se contrajo de miedo y de ira. Según el acuerdo legal, solo con acompañante, recordé. Puedo llevarte al centro comercial Planeta en mi día libre. Trabajo los fines de semana, dijo irritado. Es más fácil para mí arreglármelas en un día laboral. Yo también trabajo. Y Lisa comenzará la escuela pronto. Escucha, interrumpió. Estoy tratando de ser razonable. Si quieres, puedo asegurarme de que no consigas trabajo en ningún lado. ¿Entendido? Un resfriado me recorrió la espalda. Él sabía dónde trabajaba. Él me estaba mirando. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que tu exmujer era lavaplatos? ¿Usarías esto contra mí en la disputa por la custodia? Bueno, cedí. Lunes, Parque Lenin, 2. 1 hora, no más. Bien, su voz sonó satisfecha. Nos vemos entonces. Me paré junto a los contenedores de basura, con el teléfono presionado contra mi pecho, temblando. Una sola idea me rondaba la cabeza: no perder el trabajo. No ahora, cuando la vida finalmente comenzaba a tomar forma. El tiempo pasó rápidamente. Han pasado 2 meses desde que comencé en. Ya me había adaptado al ritmo, me sentía parte del equipo. El salario se mantenía estable, entre 34.000 y 37.000 rublos al mes, dependiendo del tráfico del restaurante y de las propinas. Incluso logré ahorrar algo, 15.000 en un sobre en el estante para emergencias. Inscribí a Lisa en la escuela número 15, la más cercana a casa. Compré una lavadora usada pero funcional, hice pequeñas reparaciones, puse papel tapiz nuevo, pinté las ventanas, arreglé las sillas tambaleantes. Un sábado por la mañana, sentado en el porche viendo a Lisa jugar con los niños del vecindario, me di cuenta claramente: lo estamos haciendo. A pesar de todo, la traición, la injusticia, las dificultades, estábamos flotando. No había seguridad absoluta, pero esa sensación de tierra sólida bajo mis pies me envolvió como una manta cálida en un día helado. Pero el lunes siguiente, cuando fui a buscar a Lisa a casa de Valentina Pavlovna, noté que algo la preocupaba. Svetochka, la semana que viene tenemos un evento importante, dijo, sirviéndome una taza de té. Un banquete. Todo el personal debe estar impecable. Si Dima lo mencionó, estuve de acuerdo. Vendrán algunos diputados, ¿no? No cualquier diputado, bajó la voz. El dueño del restaurante estará presente. Dima solo alquila el espacio a Boris Ignatievich Krylov. Un hombre muy influyente y un genio difícil. Lo entendí. Tomé un sorbo de té. Todo estará bien. Ahora soy un lavaplatos experimentado. Ella sonrió, pero sus ojos seguían preocupados. Por la noche en casa, me paraba junto a la ventana mirando las estrellas. Una vaga inquietud me dominaba. Algo me decía que mi vida, tan cuidadosamente reconstruida, pronto volvería a ser puesta a prueba. Solo haz tu trabajo, me dije. No es complicado. Aprendiste a lavar los platos, no solo a realizar una cirugía. Pero una duda insistente carcomía por dentro: ¿y si algo sale mal? El banquete fue la comidilla de la semana. El restaurante se convirtió en sede, como si estuvieran preparando una operación estatal. Dima se reunía 2 veces al día. Andrei compró personalmente los ingredientes a proveedores de confianza. Las niñas pulieron cubiertos y vasos hasta dejarlos brillantes. Grigori Olegovich Semyonov, 66 años, explicó Dima, mostrando el plano de los asientos. Diputado de la Duma Regional, gran hombre de negocios. 50 invitados, la flor y nata de la sociedad local, políticos, funcionarios, empresarios. Y ahora tenemos que inclinarnos ante cada uno, refunfuñó Sergei, frotando un vaso. No te quejes, lo regañó Katia.
Dima aclaró, entre los invitados estará el propio Krylov. Si te gusta nuestro trabajo, puedes renovar el contrato de alquiler en mejores condiciones. Y añadió con una sonrisa, y hay más, 5.000 bonos para cada uno si todo va bien. Nunca se puede tener demasiado dinero extra, ¿verdad? El trabajo no se detuvo. Limpieza general, menú renovado, compras de última hora. Tampoco me quedé de brazos cruzados, fregué ambas lavadoras hasta dejarlas relucientes, limpié los fregaderos, reorganicé los armarios de la vajilla. Todo salió según lo planeado, hasta que sucedió lo que más temía. El teléfono de Valentina Pavlovna sonó a las 7 de la mañana. Svetochka, perdóname, su voz era ronca, quebrada. Estoy enfermo. Fiebre 38,5. Siento la garganta como si me hubieran raspado con papel de lija. Debe ser amigdalitis. Hoy no puedo cuidar a Lizochka. Tengo miedo de contagiarla. Un escalofrío recorrió mi espalda. El día del banquete. El único día que no podía faltar. Por supuesto, Valentina Pavlovna, cuídate. No te preocupes, yo lo arreglaré. Colgué y comencé a pensar febrilmente. La vecina María Ivanovna había viajado a la ciudad para quedarse con su hija durante 3 días. Todos mis conocidos eran compañeros del restaurante igualmente involucrados en el evento. Pasé 3 horas llamando a agencias de empleo, servicios de niñera e incluso publiqué un anuncio en el foro local. Sin éxito. O no había niñeras disponibles, o los precios eran astronómicos, o se negaban a ir a las afueras. Mami, ¿qué pasó? Lisa apareció en la puerta, soñolienta, con la marca de la almohada en la mejilla. Tía Valia está enferma, amor mío. Y hoy realmente necesito ir a trabajar. Puedo estar sola, dijo seriamente. Ya soy una niña grande, insistió cruzándose de brazos con la seriedad de un adulto en miniatura. Pero la abracé con fuerza y sacudí la cabeza. Tengo una idea, dije mirándolo a los ojos marrones, todavía con sueño. Ve conmigo. El plan era arriesgado, casi descabellado, pero no había alternativa. Llevaría a Lisa al restaurante y la escondería en el almacén detrás de la cocina. Allí, entre cajas de víveres y utensilios, había un rincón estrecho, casi un armario en desuso. Le pondría una silla plegable, sus libros para colorear, la tablet con dibujos animados y un snack. A través de la puerta trasera, podría salir discretamente al patio si fuera necesario. Era la única salida. Reuní todo lo que ella pudiera necesitar, manta, mochila con mudas de ropa, bocadillos, agua, y salimos de casa 3 horas antes. Necesitábamos instalarlo antes de que llegaran los primeros invitados o el personal. Dimitri nos estaba esperando en la entrada de servicio, con las cejas arqueadas al ver a Lisa a mi lado. ¿Qué es esto? Susurró, mirando a su alrededor. Hoy es el banquete. Si Krylov descubre que hay un niño en la cocina. No tengo otra opción, interrumpo explicando rápidamente, Valia está enferma. No pude encontrar una niñera en el último momento. ¿Qué quieres que haga? ¿Te perdiste el día del evento? Sacudió la cabeza, pero su rostro se suavizó. Está bien, pero escóndelo adecuadamente. Y dime que me calle. Si el jefe lo ve, nos joderemos todos. Entonces, como ladrones, Lisa y yo nos colamos en la cocina aún vacía. En el trastero ordené su rincón, extendí una manta en el suelo, coloqué la mochila con sus cosas y encendí la tablet. Me arrodillé frente a ella, sosteniendo sus pequeños hombros. Lizochka, escucha con atención, dije, mirándola profundamente a los ojos. Esto es muy importante. Tienes que quedarte aquí muy tranquilamente sin salir sin permiso. Si quieres ir al baño o comer, llámame. Mostré un papel con mi número garabateado. Aquí hay comida, agua, jugo, libros, de todo. ¿Entendiste? Entiendo, mamá, asintió, serio. Estaré tan callado como un ratón. Prometo. Besé su frente oliendo champú para bebés. Es solo hasta medianoche. Luego nos vamos a casa. Ella se acomodó con un libro y yo solté el aire de mis pulmones como si lo hubiera estado reteniendo durante horas. El corazón latía salvajemente. Si algo salía mal, perdería mi trabajo, mi único ingreso. Pero ya no había vuelta atrás. A las 6 de la tarde el restaurante empezó a llenarse.
Hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos largos, tintineo de vasos y risas resonantes. No podía ver la sala, pero por la pila de platos sucios que no cedía, lo supe, el banquete fue un éxito. Cada media hora me escapaba al almacén. Lisa estaba impecable, dibujaba, veía dibujos animados, comía los bocadillos que yo llevaba en secreto, un trozo de tarta, canapés, fruta. A las 9 de la noche el ritmo era vertiginoso. El chef gritaba órdenes, las camareras corrían de un lado a otro, me dolían los brazos de lavar los platos, me quemaba la espalda. Dimitri me pasó con una bandeja. Entonces, ¿cómo está tu princesita?, murmuró. Está bien, sonrió aliviada. No mucho. Pronto nos iremos. Pero a las 10 de la noche todo se vino abajo. Desde el vestíbulo llegaban gritos de borrachos, ruidos de cristales rotos y grandes carcajadas. Alguien había bebido demasiado y empezó a tener problemas. Los gritos se hicieron más fuertes, más agresivos. Llevaba un montón de platos limpios cuando de repente se abrió la puerta del almacén y Lisa salió corriendo asustada. «Mami», llamó con voz temblorosa. «Da miedo allí». El susto me hizo tirar los platos. 20 piezas de porcelana cayeron al suelo, rompiéndose con un ruido ensordecedor. La cocina se congeló. Entonces se abrieron las puertas del salón y en la entrada apareció Boris Ignatievich Krylov, el dueño del restaurante, con el rostro rojo de ira. «¿Qué está pasando aquí?», rugió. «¿Qué es ese ruido?». Sus ojos se posaron en Lisa, que se acurrucó contra mis piernas. «¿Y qué hace un niño en mi cocina?». El historial médico del paciente indicaba hipertensión crónica, según el informe de su esposa. El pulso era inestable, alrededor de 70 latidos por minuto. La conciencia había regresado apenas 3 minutos antes. El médico me miró sorprendido y luego asintió comprendiendo. «Colega, gracias», dijo con tono de sincero agradecimiento. «Le salvaste la vida a este hombre. Llevémoslo a la UCI cardíaca ahora». Mientras los paramédicos trasladaban a Semionov a la camilla, de repente me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Doctor», es pasivo, susurró con los ojos vidriosos por la debilidad, pero claros por la gratitud. «Vsiobudiet Korosó, todo estará bien». Apreté su mano entre las mías, sintiendo su piel fría y húmeda. «Lo llevarán al hospital. Ya está en buenas manos». Cuando la ambulancia se fue con las sirenas sonando, el vestíbulo del restaurante quedó en un silencio tan denso que se podía oír el zumbido de las lámparas. Lentamente me di vuelta y encontré docenas de ojos mirándome. Algunos invitados filmaron con sus celulares, otros susurraron detrás de sus manos, señalando en mi dirección. Krylov permaneció inmóvil, como una columna de sal, con el rostro todavía rojo, pero ya no de ira, sino de asombro. «¿Quién eres realmente?», murmuró con la voz ronca por la incredulidad. Dima me miró con una mezcla de admiración y confusión, como si estuviera viendo a un extraño. Fue entonces cuando Lisa, que hasta entonces había permanecido callada junto a la puerta de la cocina, dio un paso adelante. «Mamá, doctor», dijo con la voz clara y firme de un niño que acaba de descubrir una verdad evidente. «El mejor médico. Ella salva a la gente». De repente una ola de cansancio me invadió. La adrenalina había pasado y ahora mi cuerpo temblaba, como si todos los músculos hubieran perdido su energía. Miré los rostros a mi alrededor, algunos curiosos, otros sorprendidos, otros todavía con expresiones que oscilaban entre el respeto y la desconfianza, y lo supe, no había vuelta atrás a mi secreto. La pregunta ahora era qué vendría después. Los invitados comenzaron a dispersarse casi de inmediato. El ambiente festivo había desaparecido, sustituido por un malestar colectivo. Algunos se marcharon apresuradamente, probablemente deseosos de llamar a los familiares de Semionov para informarles, otros, para difundir la noticia antes de que alguien les gane. En cuestión de minutos el restaurante se quedó vacío. Solo quedaban los empleados recogiendo platos y cubiertos con movimientos mecánicos, intercambiando miradas perdidas. Desde el despacho de Krylov llegaban los ecos de una conversación alterada, amortiguada por la puerta cerrada. Lisa se sentó en una silla, balanceó las piernas y me miró de reojo, como si fuera un extraño. Su mirada era una mezcla de orgullo y timidez, como si ella misma se sorprendiera de tener una madre tan distinta a la imagen que se había construido.
Vamos, dijo Dima, tomando mi chaqueta del respaldo de la silla. Te llevaré a casa. El viaje se hizo en silencio. Solo cuando el coche se detuvo ante la puerta de la casa de la calle Sadovaya se volvió hacia mí. ¿Adelante? Preguntó con un tono que era más de invitación que de pregunta. Necesitamos hablar. Asentí. Lisa ya estaba bostezando con los ojos cargados de sueño. La llevé directamente a la cama, sin siquiera cambiarle de ropa. Se acurrucó como un erizo, abrazó al osito de peluche y en cuestión de segundos su respiración se volvió regular. Nos quedamos en la cocina, bajo la luz amarilla de una lámpara tenue. El té de las tazas hacía tiempo que se había enfriado, pero ninguno de nosotros lo tocó. Hablé. Y Dima escuchó. Hablé de 12 años como cirujano cardíaco de gran complejidad, de los cientos de vidas salvadas, de los agradecimientos que ya no caben en carpetas. Entonces, ese mismo día, hace 10 meses, un paciente de 52 años sufrió un infarto con una rara complicación, la rotura del tabique interventricular. Luchamos durante 4 horas. Se me quebró la voz al revivir los detalles, hice todo lo que pude y más, pero el daño fue irreversible. La tasa de supervivencia para casos como este fue inferior al 20%. Luego le hablé de Igor. Como en lugar de apoyarme me lanzó palabras como cuchillos a la cara: no puedo arriesgar mi carrera por tus problemas. El divorcio, la demanda interpuesta por la familia del paciente, el despido forzoso del hospital regional. Como una tras otra se fueron cerrando puertas ante mí, clínicas, hospitales e incluso consultorios privados. Hasta que solo quedó la opción de desaparecer. Ahora entiendo por qué trataste ese corte con tanto cuidado, Aliona, dijo Dima, cuando terminé, con tono reflexivo. Y por qué siempre permaneció apartado. Incluso su postura. No es la postura de un lavavajillas. ¿Qué postura? Pregunté casi riendo sin querer. Real, respondió simplemente. Incluso cuando estabas lavando los platos, sentías como si les estuvieras haciendo un favor a esos platos. Nos reímos juntos y por primera vez en meses sentí que el peso que llevaba se levantaba, como si algo dentro de mí se hubiera aflojado. Dima no me juzgó. No hubo lástima. Él simplemente lo aceptó. Fue entonces cuando Lisa apareció en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos con los puños. Mami, murmuró adormilada. Entonces eres un médico de verdad. ¿Como los de la televisión? Sí, Zeikonok conejito, respondí, levantándola. Soy médico. Solo por un tiempo, no pude ejercer mi profesión. ¿Y ahora? Preguntó con una esperanza tan pura que dolía. Ahora podrás volver a hacerlo. No sabía qué responder. La recosté de nuevo y regresé a la cocina, donde Dima estaba mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó sin darse la vuelta. Es poco probable que Krylov me despida después de lo sucedido, respondí con un suspiro. Después de todo, le salvé la vida a un amigo suyo. Pero no lo sé. Quizás cambie de ciudad. Empezar desde el principio. No tomes decisiones tan rápido, dijo, tomando mi mano. A ver qué nos depara el mañana. Mañana llegó a las 10 de la mañana con una llamada de un número desconocido. Svetlana Andreevna. Una voz masculina y formal. Soy Yevgeny Petrovich, asistente del diputado Semionov. Grigori Olegovich quisiera recibirle hoy, si es posible, en el hospital regional. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde? Acepté automáticamente, todavía aturdida. Una hora más tarde fue el turno de Krylov de llamar, disculpándose por su comportamiento de la noche anterior. Svetlana Andreyevna, me equivoqué, admitió con una humildad que nunca antes había visto. Fui impulsivo. Por supuesto, tu trabajo está garantizado. Más que eso. Podemos discutir una promoción. La tercera llamada provino de Valentina Pavlovna. Ella ya lo sabía todo, Dima debió habérselo contado. Svetochka, pequeña luz, Dios mío. Exclamó con genuina admiración en su voz. Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan diferente. Todo tiene sentido. A las 2 en punto entré en la sala del hospital regional. Grigori Olegovich Semionov tenía un aspecto sorprendentemente bueno para alguien que había sufrido un infarto el día anterior. Estaba medio tumbado en la cama,
conectado a un monitor cardíaco, pero hojeaba documentos con la energía de quien ya ha vuelto a estar al mando. Ah, aquí está mi salvador, dijo apartando los papeles y extendiendo la mano. Siéntese, doctor. Permíteme agradecerte personalmente por devolverme la vida. Yo simplemente estaba en el lugar correcto, tartamudeé, avergonzado. Cualquier médico haría lo mismo. No seas modesto, respondió con una sonrisa maliciosa. Conozco tu historia. Y es una injusticia que pretendo corregir. ¿Qué quieres decir? Pregunté sintiendo un calor extenderse por mi pecho, una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Mira con atención, comenzó ajustándose las gafas. 30 años en política enseñan una cosa, conexiones. Amistades. Palancas. Hizo una pausa calculada. Tengo contactos en el mundo médico-jurídico. Y lo que es más útil en su caso, entre los periodistas. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que sería posible? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Volver a ejercer la medicina? Las semanas siguientes fueron un torbellino. Semionov, tan pronto como fue puesto en libertad, puso en práctica lo que llamó la restauración de la justicia. Contrató detectives privados, abogados, rescató archivos de mi desafortunada operación. Sus asistentes entrevistaron a testigos, analizaron documentación y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad. Lo que descubrieron incluso a mí me dejó en shock. El día de ese procedimiento, Igor, aprovechando su puesto en el ministerio, no proporcionó intencionalmente el mejor equipo de anestesiología disponible. Peor aún, había presionado al equipo médico creando condiciones deliberadamente adversas. Su exmarido llevaba meses planeando el divorcio, me explicó el investigador responsable del caso. Encontramos mensajes suyos con un abogado, discutiendo estrategias para romper el matrimonio sin pérdidas económicas. Un eventual fallo médico por parte de la esposa sería el pretexto perfecto. No puede ser, murmuré sintiendo un hormigueo en mis labios. Esto es monstruoso. Desafortunadamente las pruebas no mienten, respondió con un suspiro. Y hay más. El investigador abrió los brazos en gesto de resignación. El daño moral que sufrió fue intencionado y meticulosamente planeado. Con la ayuda de Semionov, la comunidad médica volvió a evaluar los materiales del caso. Expertos independientes analizaron cada etapa de la cirugía, las acciones del equipo y los resultados de las pruebas. La conclusión fue unánime, no hubo ningún error médico. Este fue el veredicto oficial de la comisión. Mis actuaciones como cirujana, Svetlana Andreyevna Morozova, se ajustaron plenamente a los protocolos para ese tipo de patología. La muerte del paciente se produjo por una complicación muy grave, con una probabilidad de muerte superior al 80% incluso en casos de intervención quirúrgica inmediata. Semionov me organizó reuniones con los jefes de departamento de las principales clínicas de la ciudad. Mi nombre, antes sinónimo de desaprobación, empezó a ser citado como ejemplo de persecución injusta. En pocas semanas recibí 3 ofertas de trabajo, 2 de hospitales públicos y una de la clínica Cardio Center privada. Los salarios oscilaban entre 85 y 120.000 rublos, según la carga de trabajo. Elegí Cardio Center, equipamiento moderno, compañeros cualificados y, sobre todo, la posibilidad de desarrollarme profesionalmente sin las limitaciones del pasado. La vida personal también comenzó a reorganizarse. Dimitri y yo empezamos a compartir cada vez más momentos. Nos llevó a Lisa y a mí al parque, al cine y nos ayudó con las reparaciones de la casa. Hasta que una noche, mientras caminábamos por la orilla, de repente se detuvo y me tomó de las manos. «Sabes», dijo mirándome profundamente a los ojos, «me enamoré de la lavavajillas Svetka a primera vista. Pero la doctora Svetlana me agrada aún más». Me reí sintiendo mi pecho inundarse con una ola de calor. ¿Qué pasa si todo vuelve a salir mal? La ansiedad todavía vivía en algún lugar dentro de mí. ¿Has visto cómo la vida puede desmoronarse en un instante? Entonces reconstruiremos, respondió simplemente. Juntos. Valentina Pavlovna, ya completamente recuperada de su enfermedad, aprobó sin reservas nuestra relación. Mi hijo eligió a la mujer adecuada, declaró cuando fuimos a su casa a tomar el té. Inteligente, fuerte, honesta. Siempre soñé con una nuera así. Lisa, una mañana en el café, me tomó por sorpresa,
mamá, el tío Dima va a ser mi padre. No sabía qué decir, pero mi corazón susurró, eso es exactamente a lo que nos lleva todo. Para Igor las consecuencias fueron devastadoras. La investigación abierta tras mi caso expuso una red de planes corruptos en el ministerio. Fue destituido de su cargo durante la investigación. Movido por el abogado proporcionado por Semyonov, presenté una demanda por daños morales por valor de 2 millones de rublos. Seguro que ganaremos, me aseguró el abogado. La base de evidencia es inquebrantable. Igor intentó contactarme, pero ignoré sus llamadas. Todo lo que tenía que decir podría transmitirlo sus representantes. Su única declaración pública fue una disculpa forzada en la prensa. A la luz de las nuevas pruebas, pido disculpas sinceras a mi exesposa, Svetlana Andreyevna Morozova, por las molestias causadas. Trastornos. 10 meses de infierno, pérdida de profesión, de reputación, de medios de subsistencia. Así lo llamó todo. El mayor desafío, sin embargo, no fue el proceso legal ni la búsqueda de un nuevo hogar, sino regresar al quirófano. Después de 10 meses fuera, el miedo me consumía, ¿y si lo olvidara? ¿Qué pasa si mis manos no recuerdan los movimientos de años de práctica? ¿Qué pasa si le fallo a un paciente? Dmitri y Valentina Pavlovna, Lisa, todos me apoyaron lo mejor que pudieron. El director del Cardio Center, un cardiólogo experimentado con 40 años de carrera, me dio un sabio consejo: comience con procedimientos simples, injertos de bypass de safena, cirugías aórtico-coronarias mínimamente invasivas. Recuperar la confianza, la precisión y luego volver a los casos complejos. Eso es lo que hice. El 1 de noviembre me integré oficialmente al personal de la clínica. Más adelante nos esperaban cambios. Un apartamento de 3 habitaciones en el centro, ya elegido por Dmitri y por mí. Lisa se matricularía en una buena escuela cerca de su nuevo hogar. Y después de mucha insistencia, convencimos a Valentina Pavlovna para que viviera con nosotros. ¿Qué voy a hacer en tu casa? Alterar la vida de los jóvenes, vaciló. Serás nuestra familia, respondí con firmeza. Para Lisa, ya eres como una abuela. Y lo serás para los niños que están por venir. Se le llenaron los ojos de lágrimas y aceptó. Parecía que por fin, la vida me había vuelto a sonreír. El futuro no sería fácil, requeriría esfuerzo y dedicación, pero ya no era el abismo sin salida que era hace unos meses. Desde la ventana de la casita alquilada donde Lisa y yo habíamos vivido durante casi 3 meses, observaba el viejo manzano en el jardín, con sus ramas dobladas bajo el peso de la fruta madura. La vida continúa a pesar de todo. Incluso después del invierno más duro, siempre llega la primavera. La justicia había triunfado y eso era lo que importaba. ¿Y ahora, cómo te sientes?, preguntó Dima, mirándome por encima de la página del periódico. Como si me hubieran quitado una piedra del pecho, respondí con sinceridad. Ahora por fin, podríamos empezar una nueva vida. Esa misma noche me llevó al restaurante Olar familiar. Nos sentamos en la misma mesa donde años antes, habíamos tomado el té el día que nos conocimos. Dima estaba extrañamente silenciosa, pensativa. Empecé a temer que algo malo hubiera pasado. Svetlana, dijo finalmente sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que no ha pasado tanto tiempo, pero supe que eras mi destino desde el día que te vi en la puerta de la cocina. No importa si eres lavaplatos o cirujano, serás mi esposa. Dentro de la caja, un anillo antiguo, una fina banda de oro con un pequeño pero impecable diamante rodeado de diminutos zafiros. Es de mi madre, explicó al notar mi sorpresa. El anillo de mi bisabuela. Ella insistió en que te propusiera matrimonio con él. No pude contener las lágrimas. Simplemente asentí, incapaz de decir una palabra, y le tendí la mano. Cuando llegamos a casa y le contamos la noticia a Lisa, ella saltó de alegría. ¡Guau! Por fin voy a tener un padre de verdad. La boda estaba prevista para diciembre, una ceremonia sencilla entre sus más allegados. Valentina Pavlovna se hizo cargo de todos los preparativos, mientras Dima y yo elegimos un apartamento de 4 habitaciones en una parte nueva de la ciudad, cocina espaciosa, techos altos, grandes ventanales. Un lugar que se convertiría en nuestro verdadero hogar. La nueva casa cobró vida sorprendentemente rápido. Cada uno dejó su huella. Lisa llenó su habitación de dibujos y manualidades.
Valentina Pavlovna trajo fotografías y libros antiguos y ocupó una habitación grande y luminosa con su propio balcón. Dima instaló equipos modernos e instaló un acogedor cine en casa en la sala de estar. Yo, a mi vez, organicé una pequeña oficina donde podía estudiar literatura médica. Lisa ingresó a la prestigiosa escuela número 3, con énfasis en idiomas. Al principio le preocupaba si podría hacer amigos, pero su actitud abierta y su inteligencia pronto la ayudaron. Al cabo de un mes, ya hablaba con entusiasmo sobre proyectos escolares y nuevas amistades. Creamos tradiciones familiares que mantuvimos, almuerzos familiares los domingos, lecturas en voz alta por las noches, salidas al cine o al teatro los sábados por la noche. La casa estaba llena de una calidez y comodidad que había olvidado hacía mucho tiempo. Los éxitos profesionales no se hicieron esperar. 6 meses después de regresar a la clínica, me encargaron una operación única, un trasplante de válvula artificial en un paciente con una malformación cardíaca grave. La cirugía duró 7 horas, pero fue un éxito. El paciente se recuperó y escribí un artículo para una revista médica que despertó el interés de la comunidad. La televisión local informó sobre el médico que había regresado a la profesión tras una acusación injusta. Acepté la entrevista de mala gana, solo porque mi ejemplo podía animar a otros profesionales en situaciones similares. En otoño llegó una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia médica en Moscú. Regresó el respeto de los compañeros, como si ese periodo difícil nunca hubiera existido. La justicia también llegó a Igor. La investigación iniciada sobre mi caso reveló graves irregularidades en todo el ministerio. Fue despedido y luego procesado por abuso de poder. Para pagar la indemnización que me concedió el tribunal, se vio obligado a vender su dacha en el campo por la mitad de su valor, en una transacción apresurada. Después de todo, Igor ya no insistió en ver a Lisa. En ocasiones enviaba pensiones irregulares, con vagas excusas sobre dificultades temporales. Pero eso ya no nos importaba. Lisa tuvo a alguien que se convirtió en su verdadero padre. El negocio familiar también prosperó. Con mi ayuda, Valentina Pavlovna logró comprar la propiedad de la casa familiar a Krylov, quien, después de los escándalos, se sintió aliviado de deshacerse del recuerdo de aquel incidente. Mis conexiones en el mundo médico trajeron nuevos clientes. El restaurante se ha convertido en punto de encuentro para celebraciones médicas, eventos corporativos y presentaciones de empresas del sector. Dima, al darse cuenta del potencial, amplió el negocio abriendo una segunda sala equipada para conferencias y seminarios. Una noche durante la cena, Valentina Pavlovna abrió una antigua caja de abedul de Karelia. «Quiero contar la historia de nuestra familia», dijo, sacando fotografías y cartas amarillentas. «Una historia que vive en estas reliquias». Escuchamos en silencio. Sobre el bisabuelo de Dima, un ingeniero ferroviario que ayudó a construir el Transiberiano. Sobre su bisabuela, una maestra que durante la Revolución, salvó cientos de libros raros de una mansión en llamas. Sobre su abuelo, que había regresado de la guerra cubierto de condecoraciones. «Y este anillo que llevas, Svetlana», tocó mi mano con ternura, «ha sido usado por 3 generaciones de mujeres de nuestra familia en tiempos difíciles. Todas ellas, como ves, han superado estas pruebas con dignidad. No es solo un adorno, es un símbolo de resiliencia». Después de esa conversación decidimos crear un álbum familiar, registrando también nuestra historia, el encuentro casual en el restaurante, el rescate de una vida, el regreso a la profesión. La historia de una segunda oportunidad. Un año después de la boda nació nuestro hijo. Un niño fuerte, sano, de voz fuerte y ojos penetrantes, morenos como los de su padre. Llamémoslo Sergei, en honor a tu abuelo, le sugería Dima, sosteniendo al bebé en brazos. El padrino sería Grigori Olegovich Semyonov, quien ya se había recuperado totalmente del infarto y había vuelto a la vida activa. Seré un honor, dijo emocionado al aceptar la invitación. Este pequeño es el símbolo de que la vida siempre gana. Lisa resultó ser una hermana mayor ejemplar, cariñosa, responsable, tierna. Le leía cuentos a Sergei, aunque todavía no entendía ni una palabra, le mostraba juguetes y le cantaba canciones de cuna. «Mamá, yo también quiero ser médico», me anunció un día, mientras yo trataba un rasguño en la rodilla de un niño del vecindario. «Quiero ayudar a personas como tú». Valentina Pavlovna se dedicó a sus nietos con renovado entusiasmo.
Parecía haberse rejuvenecido como si la vida hubiera adquirido un nuevo significado. Sus ojos brillaron, sus movimientos se hicieron más ligeros. Regresó a enseñar y dirigir un círculo literario en la escuela de Lisa. Mi carrera siguió ascendiendo. 1 año y medio después de mi regreso a la medicina, fui nombrado jefe del departamento de cirugía cardíaca del cardiocentro. Mi salario ascendía a 150.000 rublos, una cantidad con la que antes ni siquiera me habría atrevido a soñar. Pero lo más importante no fue eso, sino la oportunidad de ejercer mi pasión, salvar vidas y transmitir conocimientos a jóvenes médicos. Al convertirme en mentor de varios cirujanos principiantes, busqué no solo enseñarles la técnica, sino también los principios éticos de la profesión, la capacidad de preservar la humanidad incluso en las situaciones más complejas. Participó en operaciones extremadamente complejas. Ella parece tan lejana. Necesitas encontrar fuerza donde aparentemente no queda ninguna. Y sobre todo es necesario aceptar que el renacimiento muchas veces comienza no con un gran gesto, sino con un pequeño acto de valentía, levantarse cuando todo en nuestro interior grita que debemos rendirnos. Esos 2 años transformaron no solo mi vida profesional, sino mi esencia. Aprendí que la verdadera resiliencia no consiste en no caer nunca, sino en saber reconstruirse a partir de los fragmentos. Cada cicatriz, ya sea en mi corazón o en mis manos, se convirtió en parte de mi historia, un recordatorio de que la fragilidad no es debilidad, sino la grieta por donde entra la luz. Y fue bajo esta luz que encontré mi nueva familia, mi propósito renovado y la certeza de que a veces, perdemos batallas para ganar guerras mucho más importantes. Esa noche, mientras cerraba los ojos y el suave sonido de la respiración de Dima resonaba a mi lado, me di cuenta de que la justicia que había estado esperando no procedía solo de los tribunales o del reconocimiento de los demás. Provino de la vida misma que en su silenciosa sabiduría, me devolvió todo lo que me había quitado, no de la misma manera, pero sí de una manera más profunda y auténtica. El prestigio había regresado, sí, pero ahora venía acompañado de algo que el dinero no puede comprar, la tranquilidad de saber que cada vida que salvé, cada estudiante que guié, cada sonrisa de Licina o Sergei eran la prueba de que el camino, por duro que fuera, valía la pena. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para la cirugía, miré por la ventana del hospital. El sol salía sobre la ciudad, tiñendo de dorado los tejados aún mojados por la lluvia de la noche. Era como si la propia naturaleza estuviera celebrando otro día de segundas oportunidades. Me puse la mascarilla quirúrgica, me ajusté los guantes y antes de entrar al quirófano toqué ligeramente la foto que tenía en el bolsillo. No por superstición, sino por gratitud. Esos rostros sonrientes fueron mi refugio seguro, prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la vida guarda sorpresas que solo los valientes pueden descubrir. Doctor Morozova, el equipo está listo, anunció la jefa de enfermería, interrumpiendo mis pensamientos. Respiré hondo sintiendo el peso y la ligereza de la responsabilidad al mismo tiempo. Entonces comencemos, respondí, mientras las primeras notas de las 4 estaciones de Vivaldi llenaban la habitación. El bisturí brillaba bajo las luces quirúrgicas. Y una vez más mis manos, las mismas que ya habían lavado platos por necesidad, que temblaron de cansancio, que abrazaron a una hija asustada, estaban listas para hacer lo que mejor sabían, dar vida donde amenazaba con apagarse. Porque al fin y al cabo, ser médico no es solo una profesión. Es un llamado. Y ser madre, hija, esposa, luchadora, todo esto es parte del mismo tejido que nos sostiene cuando el mundo parece desmoronarse. La vida me ha enseñado que las segundas oportunidades no consisten en volver a donde estábamos, sino en descubrir que hay lugares mucho mejores a los que podemos ir. Y finalmente había llegado allí. Hay momentos en que la injusticia parece ganar. Es en estos momentos cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Seguir siendo humanos cuando nos tratan de forma inhumana no es un acto de debilidad, sino la prueba más pura de valentía. Porque los milagros no ocurren por casualidad, nacen cuando insistimos en creer, cuando nos negamos a rendirnos, cuando transformamos el dolor en fuerza y el miedo en determinación. Así construí mi milagro, una nueva vida donde caben la medicina, el amor, la familia y la felicidad que antes parecía perdida. Quizás esta sea la lección más importante que pueda dejar mi historia. No tengas miedo de tocar fondo. A veces, solo cuando alcanzamos nuestro punto más bajo encontramos la base sólida para construir algo aún mayor. Y pase lo que pase, recuerda siempre, las segundas oportunidades existen. Solo hace falta tener el coraje de extender las manos y recibirlo.
¿Y tú qué opinas de este viaje? ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero? ¿Cómo fue encontrar la fuerza para seguir adelante? Deja que tu corazón hable en los comentarios. Si esta historia te resonó, compártela con quienes también necesitan recordar que reinventarse es posible. Después de todo, las mejores historias son las que nos inspiran a escribir las nuestras. Estés donde estés, ya sea en una gran ciudad o en un rincón tranquilo del mundo, debes saber que tu historia también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el alma, ayúdala a llegar más lejos. Porque a veces es una simple palabra, un gesto o una historia compartida lo que despierta esperanza en alguien. Esperamos que tu vida esté llena de salud, decisiones valientes y momentos que hagan que cada batalla valga la pena. Hasta la próxima historia que nos une, nos inspira y nos recuerda, el mejor capítulo está por llegar.